económica. Gretel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, bueno, buen día para Fernando, Pablo, que están llevando adelante el programa, así que bueno, gracias por la invitación como siempre. Sí, señora, y Johnny también, que hoy está cumpliendo años, Gretel, ¿eh? Ah, bueno, feliz cumpleaños. A ver, no hay que tomarlo, hay gente que dice, bueno, un año más, no, al contrario, hay que celebrarlo a lo grande. Un año es un nuevo año para cada uno. Y más en nuestro país, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar mañana, ¿viste? Que hay que celebrarlo a pleno. Sí, realmente. A ver, erosiones y desgastes del poder. La economía desgasta el poder político, ¿no, Gretel? Bueno, esta economía se está llevando puesto un gobierno. Realmente un poco lo veníamos diciendo en todos los análisis. Creo que también el señor presidente de la Nación desoyó, si se quiere, gran cantidad de dirigentes del interior del país que ya antes de las elecciones venían observando una diferencia de 15 puntos entre la fórmula Fernández-Fernández y el proyecto de este gobierno. Y la respuesta fue, tranquilos, lo tenemos todo bajo control. Y realmente no estaba todo bajo control. Y quizás la pregunta que también nos hacemos nosotros, la ciudadanía, es ¿cuál es la lectura que estaba llevando el presidente, ¿no? El famoso diario de don Hipólito Yrigoyen, que todos saben la famosa historia de cómo al presidente realmente le vendían una realidad paralela. Fíjense que la cabeza de Peña se viene solicitando y todavía no llega a rodar. Esta es la segunda crisis fuerte dentro de el seno del propio gabinete y no se llega a dar ese giro importante, sustancial. Por supuesto que la renuncia de Duhovne se esperaba, la disponibilidad de la renuncia, porque es en materia económica donde hoy está tambaleando esta gestión. Por eso hablamos de un desastre. Está totalmente relacionado, digamos, el desempeño, si se quiere, político de esta gestión con los indicadores que hoy por hoy hablan de por sí solo. El paquete de medidas que lanzó el Ejecutivo no llegan a estar, digamos, a la altura de los niveles de pulverización del salario real, o sea, de la economía. Esto, si bien es un pequeño aliciente, no va en consonancia con el nivel de erosión de todo lo que es el aparato productivo en general, y más que nada me refiero a la reactivación de la economía. Si uno mira un poquito, vemos la retracción en materia económica, el enfriamiento de la demanda agregada, la caída del consumo, una inflación descontrolada, y todo esto abre un único diagnóstico: estanflación. La estanflación entendida como esta combinación fuerte de una inflación que va increyendo. Si hablamos, por ejemplo, de un tipo de cambio, digamos, que estamos hablando de un dólar prácticamente de 60, la inflación, ¿qué va a hacer? Va a acompañar esos niveles. Entonces se espera que para fin de año mínimamente haya ese tipo de inflación. Para agosto un 5% y quizás para septiembre a veces hablan muchos de 7%. Entonces esta combinación entre inflación y de crecimiento económico hacen que la gestión actual esté prácticamente cuesta arriba. Ahora, Gretel, buen día. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Permitime un punto, porque mencionaste recién a Marcos Peña y es interesante tratar de pensar y a ver desde tu perspectiva cómo lo evaluás vos. ¿Ha habido algún jefe de gabinete con tanta simbiosis política con el presidente? Digo, ¿se puede escindir la figura de Macri de la de Marcos Peña o viceversa? Porque hemos tenido jefe de gabinete en los 25 años que tiene esta figura en el gobierno argentino, con más o menos poder, con más o menos presencia, pero nunca alguien que sea tan par del presidente, digamos. Uno ya no lo imagina a Macri sin Peña o a la inversa. Bueno, es interesante la observación que estás mencionando, y ayer justamente en televisión lo estaba aclarando. Yo creo que prácticamente hoy por hoy Mauricio Macri es una invención del jefe de gabinete. Desde la manera en cómo interactúa con el resto y la manera en cómo se cierra en un círculo íntimo, él prácticamente ha creado una especie de, digamos, de corralito en torno al cual no se puede acercar ningún tipo de voz fuera de ese círculo íntimo, ¿no? Y me refiero puntualmente a cómo los radicales han quedado desplazados desde el momento inicial, cómo se utilizó una estructura partidaria para generar, digamos, el desarrollo territorial que necesitaba un partido que prácticamente es local, que nunca llegó a plasmarse a nivel nacional y lograr una empatía a lo largo y ancho del país, y se utilizó la estructura del radicalismo y nunca fueron parte de una alianza en términos de gobierno. Una cosa es la cuestión electoral y muy distinta es la gobernabilidad. Es cómo puede un partido político que es un aliado clave, y que justamente a Elisa Carrió, que es una de las grandes gestoras, ideólogas de todo lo que es Cambiemos, de esta gran coalición y este gran acercamiento, han quedado constantemente desplazados, y han sido los radicales los que hoy día están solicitando y han solicitado la cabeza del jefe de gabinete. Entonces, esta ausencia de hechos políticos concretos respecto al divorcio, separación de este matrimonio inclaudicable, hablan de una especie de, digamos, de acuerdo político donde
se genera una especie de vulnerabilidad digamos, en el aspecto interno del propio presidente, que él no se imagina su vida separado de. Entonces, en esa ausencia de imaginación, es muy difícil ver la posibilidad de una renuncia, porque se vería como tambalear la imagen del presidente. Se ha logrado toda una construcción en torno al jefe de Estado, que lo maneja realmente el jefe de gabinete. Ahora, fíjense las últimas medidas, donde él amplía la pequeña mesa, ustedes lo saben que es de pleno conocimiento de lo que sucedió ayer. Hay una pequeña mesa que se va a reunir los días lunes, que es una mesa, digamos, chica, política, donde se está incluyendo los radicales. Piqueto también está en la mesa, Negri está en la mesa, o sea, se está expandiendo de alguna manera. Se quiso mostrar puertas afuera, le hace desde medios de comunicación hasta el propio seno del radicalismo, es posible la expansión de toma de decisiones. ¿Me explico? O sea, no sacamos a Peña, pero le debilitamos, entre comillas, el poder, o por lo menos a ojos vistas de. Tres, a los radicales los trajeron ahora que ya están sirviendo el café después del postre, ¿no? O sea, no les permitieron elegir el menú a los radicales en los 3 años y medio de gestión. Es que, bueno, justamente jamás se lo permitieron. A ver, el radicalismo estuvo dispuesto a pagar este precio. Ya desde la convención, las continuas convenciones que se reúnen, han decidido continuar y apoyando, digamos, a esta gestión. Aquellos que no han se sentido representados, me refiero a los radicales disidentes, prácticamente los tratan de detractores, es los que están fluyendo hacia otras fórmulas. Muchos se candidatearon dentro del espacio de la Baña Urtubey, migraron aquellos que no convenían, digamos, con esta solución, digamos, que plantea la convención, de seguir apoyando esta gestión. Pero creo que ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio, más que nada, no tanto por la construcción política, sino por una construcción ideológica de apoyar, digamos, una gestión en contra de o en alternativa de el modelo anterior. ¿Me explico? O sea, estuvieron dispuestos a pagar ese precio desde el vamos. Creo que lo sabían. O sea, llega el caso que el propio PRO termina decidiendo todo con una mesa pequeña que prácticamente contaba con los dedos de las manos quiénes son los que toman las decisiones. Entonces es difícil ver que en este pequeño periodo, más allá que se hayan tomado estas decisiones casi de urgencia, se llegue a revertir una tendencia que ya se vio desde diciembre de 2015 hasta la fecha. Es difícil que el radicalismo logra construir, digamos, el escenario está bastante desgastado, ¿no? Ya el escenario económico, digamos, desgastó muchísimo, se está llevando puesta, digamos, el liderazgo político. Entonces es una tarea, insisto, cuesta arriba, que va a tener que remontar el Ejecutivo, al menos como para irse decorosamente y pasar, digamos, a la historia como una gestión que terminó su mandato y que, bueno, que terminó, digamos, con ciertas, digamos, variables, por lo menos con abierto un diálogo y un escenario de gobernabilidad para la próxima gestión. Por acá, lo difícil va a ser para el próximo gobierno en qué estado se va a encontrar las cercas de digamos, públicas, ¿no? Es la gran preocupación que tiene hoy, bueno, que la manifestó, tuvo que hablar Kicillof con Guido de Sandler para ver qué está sucediendo con las reservas. Alberto Fernández dice, bueno, mi mayor preocupación es el nivel de reservas con el cual se está gestionando todo este tipo de medidas, que ya de por sí han vulnerado y han roto el acuerdo con el propio FMI. Y el peso de la deuda, ¿no, Gretel? Exactamente, el peso de la deuda. Que es el gran ancla que va a dejar este gobierno. Por eso en las entrevistas que dio Alberto Fernández, no sé si ustedes escucharon con atención, por ejemplo, en la que ofreció a Telefe, habló justamente de que es necesario justamente estar renegociando el acuerdo con el FMI por el solo hecho de que ya de por sí este gobierno está incumpliendo con lo pactado. Ahora, Gretel, los argentinos no dejamos de aprender y de transitar situaciones inéditas, ¿no? Porque en 2015 asistimos a algo que en el mundo en los últimos 20 años es bastante habitual, que es un balotaje. No teníamos la experiencia, bueno, ya la sabemos. Ahora nos tenemos que acostumbrar a convivir con una especie de transición entre un gobierno que continúa hasta diciembre, otro que no ganó, que no es electo, pero que virtualmente está a las puertas de ser electo, pero faltan casi 4 meses. Digo, una transición eterna en medio de una crisis económica, porque no es que estamos en Suecia y no pensamos en qué pasa en el gobierno, sino que de lo que pasa en el gobierno y en la oposición depende el precio del arroz, el precio de la harina, de la leche, de la nafta y demás. No ganamos para sorpresas en este país, ¿eh? No, sí, la verdad que sí. Yo admiro muchísimo la capacidad de resiliencia que tiene nuestra sociedad, la sociedad argentina. Tiene una capacidad de poder esperar pacientemente y, bueno, si fuera otra ciudadanía quizás hubiese sucedido lo peor, ¿no? Pero es como que se está apretando hasta último momento y es como que la gente dijo basta.
Y fíjense el grito silencioso, donde no se percibía ni en las encuestas, ni en los consultores, los que venían relevando dato a dato, y de hecho fue un desconcierto total, porque el propio presidente en el WhatsApp que envía a todos los empresarios, dicen, bueno, vamos bien, vamos a perder por un par de puntos, pero bueno, está todo controlado. Ahora, la distancia fue titánica, entonces la pregunta es, ¿hubo mala fe, hubo elevacía, hubo dolor? No, claro que no, el presidente todo esto indudablemente lo desconocía, por eso insisto, desde la figura de Peña hasta el resto del cúmulo de personas que lo rodean, han creado una especie de verdad paralela que él ha comprado. O sea, no se percata de lo que estaba pasando en la cotidianidad. De hecho, lo dice en el discurso después del lunes. Bueno, me di cuenta que le pedí demasiado esfuerzo a los argentinos. O sea, me explico, o sea, en tren de manejar, digamos, las variables macroeconómicas y la estabilidad del sistema financiero, que es un poco incluso lo que Lacunza y Vidal le endilgaban al Duhovne, cuando le decía, ¿por qué no prestas atención a la economía real? Se espera que con este nuevo ministro se modifiquen ciertas cuestiones o, por ejemplo, o tenga, digamos, en cuenta ciertas variables, que fíjense lo que acaba de decir ahora, a las 8:30 de la mañana cuando asume, el ministro le pide, el presidente, te pido que pongas foco en cuidar a los argentinos, no ya como candidatos, sino como presidente, morigerar cualquier costo que puede tener sobre la vida diaria de los argentinos. O sea, es claro que la CUNSA va a tener que prestar atención con ciertos, digamos, parámetros limitados, porque las cartas previamente están echadas, para no estar avanzando más sobre los niveles salariales o de pulverización, sí, digamos, si se quiere, de la economía real. Gretel, vos sabés que en esa frase, perdón, hay como una pequeña trampa de Macri, que ya lo hizo la semana pasada, que es culpar al proceso electoral, entonces le pide al nuevo ministro que morigere los efectos del proceso electoral. Digo, la verdad es que si uno se pone fino en el análisis del discurso, es preocupante desde el punto de vista democrático, porque habla de un presidente que perdió y que le echa la culpa a las reglas del juego, de las que él es parte, de las que él participa. Digamos, queda claro que el problema no es votar en el país, el problema son decisiones que se toman. Bueno, fíjense una cosa, muchos decían, bueno, ¿para qué las paso? ¿Para qué las paso si en realidad la mayoría de las fórmulas no presenta? Por ejemplo, en Capital, ustedes saben que no había espacios políticos que tenían, ya estaban prácticamente decididas, digamos, las candidaturas. Bueno, sí. ¿Para qué sirvieron las pasos? Para que el presidente de la Nación se percatase de lo que está sucediendo, del descontento. O sea, tuvo que ir la gente a las urnas, por eso habló de este famoso grito en silencio, donde rompió todo esquema de encuestas y de consultorías, y para eso sirvieron las PASO, para que en este trayecto electoral, como vos estás mencionando, tuviera que el presidente hacer una lectura forzada de los actos, digamos, de la situación fáctica por la cual estamos atravesando. Digo, la lectura ya diría del martes, no tanto del lunes, el lunes negro, donde se vio una especie de enojo, enfado, necedad y bueno, impulsiva de parte de él, ¿no? Gretel, te mandamos un abrazo, gracias por estos minutos y seguramente a seguir analizando en el transcurso de esta semana lo que va a suceder con la política y la economía de nuestro país, que no deja de sorprendernos todos los días, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Gretel Ledo, analista política y